Pasaríamos ahora al siguiente punto, al punto 15 del orden del día, que es la petición 231/2019, presentada por Rafael Sánchez Boyero, de nacionalidad española, en nombre de ANVIFA, sobre la compensación e indemnización a las víctimas de la estafa del Fòrum Filatélico y Afinsa. El señor peticionario, el señor Rafael Sánchez Boyero, se encuentra entre nosotros y, por tanto, le damos la bienvenida y tiene 5 minutos para exponer su petición y, al concluir, tendrá 2 minutos para concluir su petición. Muchísimas gracias. Señor Sánchez Boyero Rafael. ¿Sí? ¿Se me oye ahora? Sí, perfecto. Sí, gracias, señora presidenta. Sin ánimo de ser exhaustivo, los hechos que me traen ante ustedes son los siguientes. En nuestra comparecencia del 21 de enero del año pasado exponíamos el problema que nos trajo ante esta comisión, que es la desprotección que sufrimos 459.225 consumidores, en su mayoría españoles, portugueses y franceses, por parte del Estado español, a raíz de la intervención el 9 de mayo de 2006 de las empresas Fòrum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles, debido a la no aplicación de las directivas comunitarias relativas a la defensa de los bienes y derechos de los consumidores. Señor peticionario, tiene que hablar un poquito más despacio porque tiene que facilitar el trabajo a los intérpretes, que lo tenemos que traducir a todas las lenguas de la Unión. Por lo tanto, si va un poquito más despacio, nos va a dar el trabajo más fácil a todos. Gracias. Perdón, sí, lo intentaré. Perdón. Perdimos nuestros ahorros en aquel momento, nuestro patrimonio, y después de 15 años no ha sido resuelto el problema. Segundo, que nuestra petición de resarcirnos por los daños causados fue aprobada con el apoyo de todos los grupos políticos de este Parlamento, y el 9 de marzo de 2020 fue trasladada al ministro de Consumo español. Tercero, que el 10 de julio de ese mismo año la respuesta del ministro es la de oponerse a la petición con el argumento de que se trata de empresas de carácter mercantil. Aprovechamos esta ocasión para decirle al ministro, pues no nos ha recibido aún, pese a representar a 22 asociaciones con más de 40.000 afectados, que el carácter mercantil de una actividad no exime a los países miembros de no cumplir las directivas europeas en materia de protección de los intereses económicos de los consumidores. De ser mercantiles, era el propio Ministerio de Consumo el responsable de aplicar esas directivas. ¿Cómo se explica que no solo no las aplicara, sino que era el mismo Ministerio de Consumo el que editaba trípticos promocionando estas empresas y lo tuvo colgado en la página del Ministerio hasta un mes después de la intervención? Cuarto, que el día 28 de marzo del 2021 enviamos documentación a la Comisión donde queda acreditado por sentencias firmes de los más altos tribunales españoles el carácter financiero de la actividad de estas empresas, y que fue este supuesto carácter financiero el argumento que justificó la intervención y posterior quiebra de las empresas, que es lo que ocasionaría el perjuicio económico a los consumidores. Para esos jueces españoles, la actividad de las empresas era de captación de ahorro público, préstamos, y la compraventa de sellos era una mera ficción. Si las operaciones que realizaban las empresas eran de captación de fondos públicos, es una entidad crediticia, según la Directiva 77-780, y según la Ley 26 de 1988, es el Banco de España el obligado a regularlas y en su caso clausurarlas. Esto tampoco se hizo. Quinto, de considerar a estas empresas de carácter mercantil, como opina el ministro, y solo en ese caso tendríamos dos implicaciones muy graves. A, que los órganos españoles que participaron en la intervención habrían vulnerado el derecho a la propiedad privada protegido por el artículo 17 y 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. B, las personas o instituciones que firmaron el informe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, las querellas y las sentencias mencionadas, basándose en que eran préstamos como el argumento principal para la intervención y quiebra de las empresas, habrían cometido gravísimos errores que al final serían los que provocaran el daño patrimonial a los consumidores. Sexto, las distintas instituciones y tribunales llevan 15 años cambiando de criterio, ahora mercantil, ahora financiero, y siempre en perjuicio de los consumidores. Dijeron que eran financieras para intervenir, hacer quebrar las empresas y dejar sin sus ahorros a los consumidores. Ahora dicen que son mercantiles para intentar evitar la responsabilidad por los daños causados. Llega hasta el extremo que el hoy ministro de Consumo, don Alberto Garzón, en 2014, en la Comisión de Economía del Congreso Español, sostenía que eran productos financieros.
o que el juez que intervino Forum bajo la premisa de que eran financieras, el juez Marlaska, es hoy ministro de Interior con el mismo gobierno que sostiene que son mercantiles. 15 años riéndose de nosotros y de todos los españoles, y ahora pretenden hacerlo de toda Europa. Séptimo, los consumidores pretendemos volver a resaltar hoy a la Comisión que estamos hablando de violación de nuestros derechos que deberían haber sido protegidos por las directivas durante los 27 años de existencia de las empresas, con independencia de que la actividad desarrollada por las mismas fuera financiera o fuera mercantil. Los órganos de control de la Unión Europea también tienen el deber de aplicar la legislación y velar por su cumplimiento. En nuestro caso no se hizo. Recordamos varios artículos en aquel momento, los vuelvo a recordar ahora, pero sobre todo el 169 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, que garantiza un nivel de protección elevado, además de contribuir y proteger los intereses económicos de los consumidores, o la Directiva 84/450. Esto tampoco ocurrió. Y octavo, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre la responsabilidad de un Estado miembro por incumplimiento del derecho comunitario, nos referimos a la sentencia Frankovic-Bonifaci, sienta en síntesis la siguiente doctrina. El derecho comunitario impone el principio según el cual los Estados miembros están obligados a reparar los daños causados a los particulares por las violaciones del derecho comunitario que les son imputables, porque el Estado miembro tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para conseguir el resultado prescrito por una doctrina. Señores, después de 15 años sin nuestro patrimonio es evidente que las directivas mencionadas han sido violadas. Dada la gravedad de los hechos mencionados y de los daños causados por el Estado a los consumidores, solicitamos que esta comisión establezca los mecanismos de actuación necesarios para conseguir del Estado español la reparación patrimonial a los consumidores, puesto que el ministro de Consumo parece que no quiere darse cuenta de la situación. Segundo, que de manera paralela la Comisión Europea dé traslado al Tribunal de Justicia Europeo y proceda a abrir una investigación que aclare cómo se pudieron equivocar tantas instituciones a la vez, siempre en perjuicio de los consumidores, y que dictamine al respecto. Para finalizar, quiero agradecer el interés de todos los asistentes a mi intervención en defensa de un problema que sucedió en España hace 15 años, pero que sigue siendo un drama personal terrible para 500.000 personas. Les pido que no vean mi petición como un caso de violación de unas directivas, sino como cientos de casos como el de Juan, un emigrante jubilado que volvió de Venezuela huyendo del hambre y como no le enviaban su pensión a España por haberse ido, invirtió sus ahorros en estas empresas, pues había visto los trípticos del gobierno de España y eso le daba seguridad. A los 2 años lo perdió todo y vivió de la caridad hasta su muerte en el 2018. O como el de Pedro, que invirtió sus ahorros para que cuando él muriera a su hijo con una minusvalía no le faltara de nada. O como el de María, una tetrapléjica tras un accidente que había invertido aquí el dinero del seguro y lleva 15 años sin nada. O como todas esas personas que durante estos 15 años han luchado junto a nosotros para conseguir justicia y han fallecido sin haberlo visto. Quiero tener desde este lugar un recuerdo para todos ellos y enviarle un abrazo a sus familiares. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias. Ahora tendría la palabra el señor Iván Keller de la Comisión Europea. Gracias. Hi, can you hear me? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Estupendo. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias por haber consultado a la Comisión sobre este asunto. Voy a ir directamente al medio de la cuestión. Aparte de todo lo que ha explicado el peticionario sobre cómo funcionaban estas organizaciones, todo esto debería estar cubierto por la legislación MiFID y la directiva sobre los esquemas de inversión. Hemos revisado todos los argumentos. Sin embargo, nuestra conclusión sigue siendo la misma. Ninguna de las dos directivas se puede aplicar en el caso en cuestión que estamos analizando. Ya lo habíamos indicado en nuestras anteriores respuestas que estas cuestiones no están vinculadas con la definición que se incluye en MiFID. Por lo tanto, parece que estas organizaciones no daban servicios de inversión.
Y por ello, en consecuencia, la directiva de planes de inversión y compensación que tiene que ver con servicios de inversión tampoco se aplicaría. Nos gustaría también mencionar que la directiva sobre esquemas de inversión y compensación solo tiene que ver con empresas de cobertura de inversión y no todo tipo de empresas que ofrecen ese tipo de servicios. Los tribunales y las sentencias de los tribunales de España no cambian este tipo de conclusiones. Puede ser que el Tribunal Supremo describa las actividades de estas empresas como actividades financieras. Sin embargo, el concepto pertinente para aplicación de la legislación de la Unión Europea tiene que estar interpretado de conformidad con el significado que se da a la legislación de la Unión Europea. Y en el MiFID tiene una definición muy específica, también la directiva MiFID, y el ámbito de aplicación de estas definiciones no cubren las actividades en cuestión. En último lugar, el peticionario también dice que las organizaciones en cuestión eran instituciones crediticias porque recababan todo tipo de ahorros. Bueno, pues las directivas que se daban y que se establecían no podían precisamente tomar este tipo de ahorros. Son los Estados miembros los que tienen que implicar todo tipo de prohibición. E incluso aunque se establezca que estas organizaciones eran instituciones crediticias, como decía, la directiva en cuestión tampoco se aplicaría porque solo cubre inversiones autorizadas que ofrecen servicios de inversión. Los depósitos no son servicios financieros y las organizaciones no tenían una autorización como instituciones de inversión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra al señor Peter Jahr. Muchas gracias. Soy miembro de la Comisión de Petición y no soy jurista, que conste. Pero intento ponerme en lugar de los peticionarios. A ver si he entendido bien. Se trata de una compañía que estaba en el mercado que actuó de forma fraudulenta y a propósito, esquivando la legislación existente y esquivando también la directiva de servicios financieros. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo, pero los afectados tenían la impresión de que se trataba de un servicio financiero y los afectados se sentían seguros. En primer lugar, hay que examinar realmente de qué tipo de fraude se trata. Lo que no podemos permitir es que se salgan con la suya, simplemente por haber colmado lagunas legislativas existentes. Tengo la impresión de que realmente hay mucha energía criminal detrás de esas actividades de esta compañía. En nuestra opinión, el Estado español también debería asumir cierta responsabilidad. Le ruego a la presidenta que vuelva a escribir una carta al gobierno español para ver qué podemos hacer. Es verdad que hay lagunas legislativas que colmar, pero no podemos permitir que se aprovechen esas lagunas para entorpecer las actividades de los ciudadanos. Es que parece mentira que se salgan con la suya estos delincuentes y que los afectados se queden sin nada. Por favor, escribamos una carta al gobierno para que se pronuncie y para que intente echar una mano a estos afectados. Eso es lo que les rogaría. La situación es trágica, desde luego. Y me dirijo a la Comisión Europea. ¿Realmente podemos tolerar que existan estas lagunas en la legislación? Porque tengo la impresión de que esta gente lo ha hecho a propósito. Realmente ha buscado una zona gris que ha aprovechado para atraer fondos. Queremos que la legislación europea sea fiable y aquellos que invierten deberían poder estar seguros y deberían poder fiarse de las compañías europeas. O sea, no podemos permitir que los afectados se queden solos.
Gracias. Thank you very much. Now has the floor Alex Ayuso-Saliba, S&D. Grupo Socialista, Ángel. Alex Ángel. Muchísimas gracias al peticionario. Gracias por la explicación de esta petición acerca de un caso muy serio de fraude. Se trata de 400.000 ciudadanos que han sido engañados. 400.000 ciudadanos son muchos. Nota de la intérprete, tenemos un problema de sonido. We lose Ayuso-Saliba. Perdimos al diputado. Mientras se vuelva a conectar, tiene la palabra Jordi Caña. Grupo Renovar Europa. ¿Eran las centenares de miles de personas que invirtieron sus ahorros en esta estafa piramidal inversores o especuladores financieros? Pues obviamente no. Eran personas de buena fe que confiaron que las administraciones públicas hacían y cumplían con su deber de regulación, supervisión, control y vigilancia. Y las administraciones públicas ni regularon, ni supervisaron, ni controlaron, ni vigilaron. Y además no hicieron nada. Y lo que hicieron fue descapitalizar, a esa sociedad sin tener en cuenta las consecuencias que tendría sobre aquellas personas que, de buena fe, invirtieron sus ahorros. Repito, no eran inversores ni especuladores, eran personas humildes en su mayoría que con importes muy pequeños simplemente querían obtener un beneficio, entendiendo que sus ahorros estaban amparados por una administración pública que, como decía, debía regular, supervisar, controlar y vigilar. Bueno, es evidente que eso no fue así. Es evidente que las diferentes administraciones públicas no fueron capaces de cumplir con su obligación. Y lo que es peor, ni siquiera fueron capaces de entender que a esas personas humildes que habían ahorrado e invertido sus ahorros se habían arruinado en la mayoría. No voy a explicar, personalmente es un tema que conozco desde que era diputado en el Parlamento de Cataluña y lo seguí desde el inicio. Y las experiencias personales eran terribles y dramáticas. Porque, repito, no eran inversores ni especuladores, eran en su mayoría personas humildes, que habían confiado y fueron estafadas en una gigantesca estafa piramidal. Y entonces los reguladores europeos y nacionales lo que tienen que hacer es, uno, aprender e intentar evitar que eso vuelva a suceder. Por lo tanto, no permitiendo esas zonas grises en la interpretación administrativa de lo que son los productos financieros o de inversión, porque los ciudadanos no son expertos financieros de inversión, sino que confían en las administraciones públicas. Y sobre todo lo que tienen que hacer las administraciones públicas es dar una salida, una respuesta y una solución. Mire, las administraciones en muchas ocasiones no están obligadas. ¿Están obligadas las administraciones a rescatar empresas quebradas por la COVID? No, ¿verdad? No están obligadas. Están moralmente impelidas a hacerlo. Como no estaban obligadas a rescatar al sistema financiero cuando por sus malas decisiones, eso sí, de expertos financieros que llevaron a la quiebra a numerosas entidades, tuvieron que ser rescatadas. ¿Estaban obligadas las administraciones? No. ¿Se hizo? Sí. ¿Por qué? Porque era necesario. Bueno, muchas veces cuando uno no entiende lo que es necesario, debería entender lo que es justo. Entonces, ¿deben las administraciones comportarse justamente con personas humildes estafadas? Sí. Miren, para finalizar, soy un lector muy empedernido de Jane Austen y tiene dos obras formidables que son Sentido y sensibilidad y Orgullo y prejuicio. Bueno, yo creo que este Parlamento y esta Comisión ha actuado con sentido y con sensibilidad y el ministro de Consumo ha actuado con orgullo y prejuicio.
he visto que el responsable de la comisión ha seguido ese segundo libro, bueno, el libro que sucedió, a sentido de sensibilidad. Ha actuado con orgullo y prejuicio. Bueno, yo lo que espero es que esta Cámara actúe con sentido y con sensibilidad y dé una respuesta y exija una respuesta que sí debe hacer aquello que es posible, porque a veces lo posible es necesario y lo necesario es justo. Por lo tanto, lo que pido es que mantengamos abierta esta petición e insistamos al Gobierno de España y a las administraciones públicas españolas en que den una respuesta definitiva y justa a los peticionarios. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Ahora le daría la palabra al señor Herman Tertsch, de ECR. Buenos días a todos. Muchas gracias, presidenta. Pues estamos ante un caso, otra vez, de lo que es el desprecio absoluto a los intereses de los consumidores. 459.225 consumidores, en su mayoría españoles, portugueses y franceses, totalmente desprotegidos por el Gobierno español y, al parecer, según las respuestas que recibimos, también por parte de la Comisión, que se apunta, como bien decía Cañas, que se apunta a las posiciones del prejuicio y de desentenderse de un caso que es un auténtico drama multiplicado por centenares de miles de consumidores que no han sido protegidos como debieran haber sido protegidos en su momento. Que se trata de una estafa es evidente, era una gran estafa. Pero esa estafa se produjo porque hubo una dejación absoluta por parte del Gobierno y una colaboración necesaria del Gobierno que dio ese aspecto, que dio la necesaria cobertura de honorabilidad a esa estafa para que esa estafa llegara a los niveles a los que llegó. Después pasó esto. Y realmente no ha habido reacción. Estamos viendo cómo pasan una cosa tras otra los asuntos de las violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles. Cada día se toman más a la ligera, cada día se desprecian más. Tenemos al ministro Alberto Garzón, que el año pasado se vio confrontado con esto, y así simplemente insulta a los consumidores e insulta a las normativas europeas, y no nos debe extrañar porque es un ministro que al final dice que es Cuba donde Cuba es el país donde realmente se protege al consumidor y es donde existe el consumo sostenible y todo ese tipo de cosas. Estamos tratando con ese tipo de gente, por eso necesitamos que se mantenga esta petición abierta. Ayer, en España, sin ir más lejos, 2.400 jueces españoles mandaban una carta denunciando que se está cometiendo una flagrante violación, una más, en la separación de poderes en España, con las reiteradas actuaciones del Gobierno y, debo decirlo, con los amaños y las concesiones que ha habido por parte del Partido Popular en los pasados años, que tiende su mano para negociar la composición ahora del Consejo General del Poder Judicial. Algo eminentemente y rotundamente anticonstitucional lo que se está haciendo. Algo que viola todos los principios esenciales de seguridad jurídica y de defensa de los españoles. Se está violando, como en aquel caso, se está violando ahora sistemáticamente los derechos de los españoles y tenemos que mantener abierta la esperanza de que por parte del Parlamento Europeo haya una voz, haya unas voces que salgan en defensa de que el Estado español es responsable de una dejación de deberes, de responsabilidad que tuvo de proteger a los consumidores ante lo que era una evidente estafa que se consumó trágicamente y que ha llevado a que muchos hayan muerto sin ver restituidos esos dineros que eran pocos dineros, pero los únicos que tenían una gente modesta que ha sufrido muchísimo con este caso. Yo por eso pido un poquito de sentido común, solidaridad y justicia en este caso. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra a la señora Rosa Estaràs, del IPP. Gracias, presidenta. Pues sí, ya es por la segunda vez que los peticionarios vienen aquí. Yo ya intervine hace un año, cuando esta petición se admitió a trámite y hubo un debate también en esta misma comisión. Fueron casi medio millón de ciudadanos europeos los que invirtieron era una forma de inversión alternativa
en entidades, en dos empresas, el Fórum Filatélico y Afinsa, que llevaban funcionando, ojo, 27 años. Y que en España, después de 27 años, había muchos ojos y muchos gobiernos y todos habían, si no por silencio, por acción y por omisión, aceptado que esto era una forma de inversión alternativa. En mayo del 2006, el Gobierno interviene estas empresas y casi 1,5 millones de ciudadanos, siempre pequeños ahorradores humildes, se quedan en la calle. E incluso nos ha comentado el peticionario pues dramas personales que se producen cuando tú has depositado todos tus ahorros. Todas las entidades de España, todas las autoridades de España, gubernamentales y no gubernamentales, financieras y no financieras, durante 27 años habían dado pues carta de naturaleza a estas inversiones. Al intervenirlas se quedan sin nada. Entonces, como decía mi colega del Grupo Popular, vamos a intentar ser empáticos y ponernos, Peter Jarr, en el sitio de uno de estos ahorradores. ¿Qué más da si la entidad era mercantil o era financiera? Porque además las sentencias son súper contradictorias. La del contencioso administrativo dice una cosa y la del Supremo dice otra. Pero ¿qué más da? Cuando un peticionario viene a esta comisión de peticiones, viene aquí porque ya está agotado de todas las instancias durante todos los años que no le están protegiendo. Entonces tenemos una oportunidad de oro, presidenta, desde esta comisión, de poner en valor que esta es la comisión más cercana al ciudadano, donde el ciudadano busca amparo, donde tenemos que dar una respuesta, porque al final nosotros tenemos aprobado aquí la protección al consumidor, porque aquí no vienen a proteger a ninguna empresa, aquí vienen a proteger al consumidor y a hacer gala de esa legislación tan importante de protección del consumidor que no podemos desamparar a medio billón de ciudadanos que todo el mundo les ha dado la espalda, las autoridades españolas, los juzgados, pero ellos han invertido, después de 27 años, con todos los beneplácitos, incluido el Banco de España, y resulta que están en la calle. Entonces creo que es una oportunidad para mantenerla abierta, para de nuevo hablar a todos, al Gobierno de España. La respuesta del ministro Garzón es muy poco apropiada, sobre todo viniendo de un señor de izquierdas que tiene que proteger, según su ideario más que nunca, a las personas más vulnerables. Entonces no me parece adecuada escudándose en no sé qué. Aquí hay derechos a proteger y esta comisión es la Comisión de los Derechos de los Ciudadanos Europeos. Por lo tanto, de nuevo, petición al Gobierno de España. Yo, sinceramente, ya me dirigiría al presidente del Gobierno porque no podemos volver al mismo ministro para que nos diga lo mismo. Yo iría también al defensor del pueblo, no sé si europeo o español, porque yo también creo que en algún momento se ha pronunciado en torno a ese tema, y también a la comisión responsable de consumo de este Parlamento Europeo. Pero, de alguna manera, que esto en ningún caso quede archivado, porque esta gente, lo que no puede pasar es que al cabo de los años esta gente quede sin reparar sus derechos. Gracias. Muchísimas gracias. Vemos otra vez que el señor Agius Saliba está conectado, por tanto le damos la palabra a Alex. Muy bien. He tenido un problema de conexión, pero se ha resuelto. Bueno, como estaba indicando, pienso que el caso es muy serio. Se trata de más de 400.000 ciudadanos europeos que se han visto estafados por compañías que ofrecían sistemas de inversión interesantes con tasas de interés entre el 16 y el 18%, tema bastante interesante para los inversores. Pero bueno, al final resulta que la legislación no era suficiente para proteger a los inversores. Y existe MiFID, que protege a los inversores europeos, que en este caso supuestamente no se aplica. Los miembros del Parlamento tienen que respetar también las decisiones adoptadas en los distintos países miembros por los organismos jurisdiccionales. Aquí se aplica el principio de la subsidiariedad. Y no estamos hablando aquí de un solo gobierno, porque también
se han mencionado otros gobiernos implicados porque el tema lleva ocupando a la opinión pública desde hace muchísimos años. Los que vienen de mi propio grupo político saben que los derechos de los consumidores son derechos fundamentales para nosotros. Pero bueno, aquí no estamos hablando solo del gobierno socialista, sino también de otros gobiernos que se han visto implicados y ha habido varios tribunales que se han pronunciado. La Comisión Europea ha hecho declaraciones diáfanas esgrimiendo que la legislación europea que ofrecería compensación no se aplica en este caso. Por ese motivo, pienso que se trata de un caso de discriminación. 400.000 ciudadanos afectados por esta estafa. Ha habido afectados que han invertido todo su patrimonio y que han perdido todo. Pero bueno, tenemos que respetar las decisiones de las instituciones existentes. Y desgraciadamente la legislación europea, y yo lo siento en el alma, no nos ofrece ningún tipo de protección ni compensación posible. Por ese motivo pienso que hay que respetar el principio de subsidiariedad. No tenemos competencia europea en este caso específico, por mucho que nos duela en el alma. Muchísimas gracias. Y ahora le daría 2 minutos para concluir al peticionario. ¿Sí? ¿Se me oye ahora? Sí, perfecto. Sí, bien, yo quería darle las gracias a todos. Siento no haber podido escuchar a la comisión en su totalidad. Quería empezar hablando por lo que ha dicho el señor socialista. Quería decir, bueno, cuando algo en España, cuando algo no es verdad, es mentira. Él ha hablado de que se nos pagaba el 16% de intereses. Es mentira. Estaban en torno a un 5 o un 6% de TAE. Él ha hablado también de órganos jurisdiccionales y de las respuestas que había que respetar de los órganos jurisdiccionales. Y aquí me gustaría pedirle que me dijera a qué órganos jurisdiccionales tenemos que respetar. A los del contencioso administrativo, que dicen que son mercantiles y que debe tratarse de un error de la Administración de Justicia enfocándose a un error de los que la intervinieron, o a los del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal, que dicen que son empresas de carácter financieras y por eso las intervinieron. Ojo, que dice que son de carácter financiero es lo contrario que dice la Comisión. ¿A quién tenemos que hacer caso? Entonces, creo que no se ha enterado, no se ha leído el tema y siento tenerme que enfadar un poquito porque realmente es un tema que llevamos 15 años sufriendo para que alguien se venga a reír de los europeos, de los españoles y de todos en general. Es el colofón del Partido Socialista. Bueno, en general... quería comentarles también en algo que ha dicho la comisión, de lo poco que le he podido entender, que si fuera crediticia como no estaban reguladas, el fondo no tendría la posibilidad de rescatarnos. La realidad es que no estaban reguladas, es cierto, no estaban reguladas porque el Banco de España, cuando hubo denuncias y cuando alguien se lo propuso al Banco de España, dijo que siempre que eran mercantiles. El Banco de España no dijo que eran financieras. Llevaba muchísimos años y el Banco de España no aplicó la legislación correcta si realmente son financieras, como dicen los del penal. De todas las maneras, el Banco de España debería haberlas clausurado. Cuando se enteró que existían, es una labor del Banco de España clausurar las entidades financieras cuando estas no están reguladas y no cumplen con la legislación. Eso sí lo dicen las directivas. Por tanto, se incumplió la directiva por parte del Banco de España al no haber clausurado esas entidades hacía 27 años. Por lo tanto, aquí estamos en una situación terrible los consumidores porque, como ven, nos están mareando continuamente. Ahora dicen que mercantiles, ahora dicen que financieras para intervenirlas, ahora dicen que mercantiles y que ya no hay responsabilidad. ¿Fueron una estafa o es el Estado español el que nos está estafando? ¿Son las instituciones españolas las que nos están estafando? Bueno, yo le he dejado una lista de posibles delitos a la comisión y me gustaría, porque no sé si lo ha dicho o no lo ha dicho,
que llevara el caso al Tribunal de Justicia Europeo. Alguien nos está mintiendo, alguien está engañando, alguien se está riendo de la Comisión Europea y de todas las instituciones europeas. Alguien en España lo está haciendo. Miren, durante 27 años estas empresas fueron de carácter mercantil y no fueron reguladas y cometían alguna irregularidad. Y hay directivas que tendrían que haber subsanado esas irregularidades. Eso no se hizo. Eso no se hizo, se lo he dicho, se lo he leído. No se depuraron esas irregularidades posibles durante esos 27 años, cuando hay directivas que dicen que se tendrían que haber controlado. Si es que realmente había algo que controlar. Si eran financieras, hay directivas que obligan al Banco de España a haber cerrado y clausurado esas empresas. Se las he leído también. Creo que se está riendo de nosotros, hombre. Perdón, y gracias por todo, y gracias por la ayuda de la Comisión de Peticiones. Siento haberme puesto así, pero no puedo evitarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como usted ha interpelado, ha preguntado a la Comisión Europea, le pregunto al señor Keller si quiere intervenir después de su intervención. Mr. Keller, do you want to answer to the petitioner? I see that you are connected, so at least can you answer me and say if you want... Yeah. No, perfect, thank you. Sorry, I did. Sí, discúlpeme, no había apretado el botón. Bueno, es importante decir que aquí nadie se ríe de los consumidores europeos y españoles que han sufrido daños. Nosotros hemos intentado ver cuál es el nexo con la legislación europea. Y de lo que se nos ha presentado no hemos podido encontrar ningún nexo. Porque, repito, los conceptos que recoge la legislación europea tienen que estar interpretados. Hay unas definiciones muy precisas y a pesar de que el Tribunal español haya podido decir que son actividades financieras, no se les puede considerar de conformidad con la legislación. Entonces estaríamos dentro del régimen de protección del consumidor y que únicamente es aplicable en la autorización de estas firmas. Es como funciona el régimen. No se aplica a las empresas que de facto ejercen servicios financieros a pesar de que no estén autorizadas. Así es como funciona la legislación, pero tienen toda mi solidaridad con respecto a esta cuestión. Y esperemos que haya una solución en el futuro para los consumidores españoles. Perfecto, gracias. Después de haber escuchado, por tanto, al peticionario, a la comisión y a todos los miembros de esta comisión, la presidencia decide mantener abierta esta petición. Enviaríamos a la comisión ECON y IMCO del Parlamento Europeo para opinión, porque después de escuchar a la comisión lo que tenemos que intentar es que nunca más vuelva a pasar un caso parecido, de que sean servicios financieros, pero que no se les aplique la directiva financiera, sino que se les aplica toda la parte de consumo. Por tanto, el Parlamento, que es el colegislador con la Comisión, tiene que ser conocedor de este problema que a tantos miles de personas afectó en España y a otros al resto de europeos, que las dos comisiones ECON y IMCO tengan este conocimiento para poder legislar y mejorar este, podríamos decir, vacío que deja esta situación. Y dos, lo que haríamos es que, como hemos enviado ya un requerimiento al Ministerio de Consumo, y esto también es
la parte económica y la parte de Hacienda de España, ya que quien intervino en el año 2006 fueron los ministerios de la parte económica, enviaríamos requerimientos sobre esta petición al Ministerio de Economía y al Ministerio de Hacienda de España. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos y esperemos desde la Comisión de Peticiones continuar ayudando a todos los ciudadanos europeos que vienen a esta Comisión de Peticiones.